en realidad éramos un grupo de amigos que estábamos, pues que éramos católicos y que... ¿Cómo se le explica a un represor de esto, de la dictadura, que liberación es un espíritu? ¿Cómo Pues se le dice tranquilamente. Se les dice, bueno, pero ¿cómo no? Liberación, soy una persona, nosotros lo que estamos proponiendo es que las personas sean libres de su odio, de su miedo, de su rencor, porque en realidad es que ese es el verdadero espíritu del Movimiento Cristiano de Liberación. Nosotros no somos los símiles del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, no somos un movimiento de liberación nacional, somos un movimiento de liberación personal, y a partir de la liberación personal pues aspira a que el hombre en esa condición pues pueda estar mejor opción para digamos comprometerse e intentar pues cambiar la realidad que le rodea. ¿Cómo se concibe, cómo empieza el proyecto Varela? El proyecto Varela, nosotros ya en el año 90, luego de que se crearon los primeros equipos base en el movimiento y que empezábamos la campaña por... Antes del proyecto Varela, esto no se hubiera podido hacer si el Movimiento Cristiano de Liberación no se hubiera extendido por casi todas las regiones de Cuba. ¿Cómo se pudo hacer eso? Eso se pudo hacer sin... Son pocos los grupos de oposición que han logrado eso en Cuba. Eso se pudo hacer fundamentalmente por manteniendo la independencia que nosotros teníamos respecto a otros grupos y siendo coherentes sobre todo en nuestro objetivo. Nuestro objetivo desde el inicio era pues involucrar a los ciudadanos en el reclamo, en la lucha por sus derechos. Esto para nosotros lo veíamos imposible hacer de forma, digamos que muy pública o muy estridente. Por lo tanto, nuestro trabajo se ha centrado todo este tiempo pues en el trabajo ese de hormiguita, semiclandestino diría tú. En el trabajo semiclandestino, en un trabajo que no sea para los medios. No trabajamos para hacer noticias ni en el radio ni en la televisión. A veces pues las cosas que hacemos llegan a ser noticias de radio, de televisión, pero nosotros no trabajamos para esto. Nuestro trabajo es fundamentalmente, pues nuestra meta siempre ha sido pues lograr una base social dentro de Cuba, pues que garantice pues la posibilidad de que en un momento determinado pues los cubanos podamos pues reclamar y desafiar al régimen en cualquier terreno. O sea, se extiende el Movimiento Cristiano de Liberación por muchos lugares del territorio cubano. Surge la cuestión del proyecto Varela. ¿Cómo? Pues en el año 97 nosotros presentamos 10 candidaturas a diputados nacionales de 10 miembros del movimiento. Estas candidaturas se hicieron se recogieron firmas, entre cientos de firmas de los vecinos de nuestras circunscripciones, de nuestros municipios, y pues la presentamos simplemente a las comisiones electorales porque según la Constitución el único requisito en Cuba para elegir o ser elegido pues era ser mayor de edad, de estar en pleno uso de todos tus derechos y todas tus capacidades mentales, ¿no? Por lo tanto, pues basándonos en este artículo de la Constitución, pues presentamos estas candidaturas. Yo recuerdo cuando yo fui a la comisión electoral de 10 de octubre, éramos 3 candidatos y me hacen pasar, iba con otros miembros del movimiento, me hacen pasar a la oficina. Habían 2 personas, el presidente de la comisión electoral y otro que no, creo que era el de la seguridad, porque que estaba silencioso, sentado, muy atento, mirando lo que nosotros estábamos, pues, lo que habíamos llevado. Y este hombre de la comisión electoral me empieza a dar una explicación de que si había el proceso, había que presentarte desde la base, en una asamblea de esta rendición de cuentas, no sé, de esta persona en la calle, muy controlada también por el régimen. Y yo le dije, no, pues usted me está hablando de otro proceso, yo le estoy hablando del proceso para diputado nacional. Y bueno, la Constitución lo único que dice que en este caso el único requisito son estos. Se vira para la otra persona que estaba ahí y dice, es verdad, la Constitución lo que dice es eso. Dice, bueno, te damos respuesta en 72 horas. Y todavía estoy esperando las 72 horas todavía de 1997. Y entonces, bueno, a partir de esta experiencia, pues decidimos que
que había que dar un paso también. Quizás, te pregunto yo, el haber encontrado suficientes personas en sus distritos electorales, sus municipios, que firmara proponiéndolo a usted de candidato, fue un indicio temprano de... No, los primeros indicios nosotros los tuvimos en el 90, porque en el 90 también iniciamos una campaña, fue la primera campaña de recogida de firmas que hicimos para proponer una ley de diálogo nacional, en donde, bueno, llegara a una mesa redonda, un proceso que llevara a una mesa redonda donde estuvieran representados todos los sectores de la sociedad cubana. Y en aquel entonces, pues, la manera en que el régimen logró, pues, detener un poco todo aquello fue asaltando la propia casa de Osvaldo. Y lo hicieron cuando se anunció por Radio Martí que la casa se abría para que todo el que quisiera firmar pasara por allí, por Santa Teresa 63, de tal hora a tal hora, y pues bueno, pues para dar respaldo a este proyecto legal. Ellos, cuando vieron que la afluencia de ciudadanos, de personas que empezaron a visitar la casa Osvaldo para firmar esto, pues llegaron. Huerto Capote, que era nuestro portavoz y era el que estaba allí en ese momento, lo arrastraron, rompieron bustos de Martí, robaron boletas de firma, el estilo mafioso que siempre han tenido y que hasta ahora conservan. Y fue la única manera en que entonces, pues, pudieron detener aquello, pero también fue la primera oportunidad en que nosotros experimentamos con este tipo de camino, y nos dio la razón de que era posible de alguna forma, pues, para lograr esa base social necesaria, pues este era uno de los caminos más, a pesar de cómo había terminado todo, pues era uno de los caminos más efectivos para lograr expandirnos. O sea, de alguna manera demostraba que sí hay había cubanos dispuestos a firmar, a dar su nombre, a darle cara al anhelo de cambio. Efectivamente, además era un primer paso, o sea, es un primer paso de liberación cuando el individuo, pues, por reafirmar su libertad, pues decide apoyar una iniciativa que incluso es legal. El cubano no está violando ninguna ley cuando firma el proyecto Varela, o cuando firma el proyecto Heredia, o cuando firmaba el programa de transición en el 92, o cuando firmaba la ley de diálogo nacional en el 90. En primer lugar, no le estás diciendo que viole la ley. En primer lugar, le estás diciendo al régimen, no estás obligando, no estás lanzando al ciudadano a la desobediencia cívica, sino que estás intentando llevar a un Estado, estás intentando llevar a los represores, a unos gánsteres, a la obediencia civil. O sea, al respeto de sus propias leyes, que todos sabemos que para lo que sirven, pero son leyes. Y si las violan ellos, pues ellos son los que tienen que responder por esa violación, ellos son los que están siendo los que están delinquiendo en todo caso. Se inicia el proyecto Varela, se redacta, se presentan las 5 preguntas básicas, etc. ¿Cómo es el comienzo de la recogida de firmas? ¿Qué impresión recibieron ustedes? La misma impresión que recibimos, que siempre recibimos a partir del 90 con este tipo de iniciativas. Primero, que empezábamos, que podíamos, nos daba un margen para movernos, para trabajar, te repito, no para los medios, no para las noticias de las 12 o de las 5, sino para hacer este trabajo, porque para nosotros era muy importante, es muy importante, pues, lograr llegar a la ciudadanía, como se hace en Cuba todavía, a pesar de la tecnología, persona a persona, y pues transmitirle el mensaje, pues abrirle la puerta a este espíritu de liberación, y empezamos a notar una vez más que esto podía ser importante. En el 98 recordemos también que fue la visita de Juan Pablo II a Cuba, que trajo muchas expectativas, pero inmediatamente después, pues todas estas expectativas empezaron una tras otra a caer, porque las razones son muchas. Si pudiéramos estar hablando 2 horas de ellas, pero no creo que sea ahora el objetivo. O sea, lo que sí te puedo decir es que no creo que sea... Una pregunta en cuanto a esto. La iglesia cubana, la jerarquía católica cubana, por situarlo más directamente, ¿crees tú que hizo algo, trató de mantener vivo el espíritu que Juan Pablo II dejaba en la isla?
Puede que haya sido la intención, pero el resultado fue completamente distinto. Distinto. Bueno, coge su momentum el proyecto Varela. Coge su momento el proyecto Varela a partir de que Osvaldo y otros, digamos, figuras de la oposición, se redacta la declaración de Todos Unidos. Inmediatamente, pues la mayor parte de la oposición se adhiere a este documento, que salió, fue la intención de Todos Unidos en un principio, que no era una coalición de grupos opositores, era, pues digamos que el signo de la oposición cubana, en que estaban unidos en propósitos y en objetivos, y sale cuando la cumbre iberoamericana, que se iba a celebrar en La Habana, pues para decirle a estos mandatarios iberoamericanos que en Cuba existía una oposición y que esta oposición pues tenía pues, proyectos de cambios para la sociedad cubana. Esto se repitió en las cumbres que vinieron a continuación, pero en el año 2000, en el año 2001, en el año 2001 hubo una declaración, hubo un llamamiento de Todos Unidos pues, al pueblo de Cuba para que apoyase el proyecto Varela. Inmediatamente se pasan a recoger las firmas a partir de estas organizaciones que formaban parte de Todos Unidos. Y fue muy importante porque a partir de entonces pues pudimos darnos cuenta de quiénes eran de los firmantes, los que en realidad estaban comprometidos y eran coherentes con el camino que habían, los que habían firmado Todos Unidos. Ajá, al que habían llamado al pueblo. Sí. Te puedo decir que nos llegaron muchas firmas falsas a partir de estas personas, incluso hasta algunos se les fueron informes para la seguridad del Estado en grupos de firmas. Hubo quien decía que entregaba pues la excitación congresional a los diputados de los municipios y no lo habían hecho. Y esto pues nos permitió ubicarnos un poco en el mapa de la oposición pacífica cubana, de quién era más coherente y quién era menos coherente, en quién podíamos confiar y en quién no podíamos confiar. Por eso precisamente fue que se crearon los comités ciudadanos, que fue a partir de esa base digamos, de primeros firmantes, personas que incluso no estaban en la oposición y otras que sí estaban en la oposición, pero que les interesaba trabajar por los cambios, que les interesaba seguir el camino de la demanda del plebiscito. Pues fue lo que integró los comités ciudadanos nacionales y esto fue lo que nos permitió pues descubrir todas estas firmas falsas, poder revisarla una y dos y tres veces a cada uno de los firmantes, visitarlos y hacer todo este trabajo que era muy duro, porque teníamos que trasladarnos por todo el país e incluso visitar firmante por firmante. Se visitaron a todos los firmantes, a todos los listados que teníamos de firmantes que teníamos. Uno por uno se fueron a ver a esas personas y pues bueno, ahí descubrimos. Hasta donde puedas decir, Regi, ¿de dónde sacaba y de dónde saca Liberación los recursos económicos, materiales para ese tipo de actividad? Pues de la buena voluntad de las personas del mundo y de Cuba, definitivamente es así. No lo sacamos de ningún estado. Esto sí puedes estar seguro que es así. Bueno, pues hacen ustedes este trabajo minucioso, no solo de recogida de firmas, sino de verificación de firmas. Quisiera, Regi, tú fuiste junto con Antonio Díaz Sánchez. Él y tú fueron las dos personas que acompañaron a Osvaldo Payá físicamente allí a la Asamblea Nacional del Poder Popular a entregar las primeras 11.000 firmas, 10.200 firmas, creo que eran algo de eso. Cuéntame ese día en detalle, por favor. Esa presentación, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Bueno, Tony y yo pues tuvimos la suerte, el privilegio de entrar con Osvaldo a la asamblea, pero no fuimos los únicos que fuimos ese día. Ese día estaban presentes allí pues Jorge Comenero, estaba Ricardo Montes, estaba Julio Ruiz Pitalúa, estuvo Ernesto Martínez y José Daniel Ferrer, también llegó más tarde Osvaldo Alfonso y Pedro Pablo Álvarez Ramos. La noche anterior, pues teníamos que decidir qué día íbamos a entregar. Ya teníamos 11.020 firmas confirmadas
Y la noche anterior yo recuerdo en casa de Beba, pues estábamos un grupo de personas, estaba Pitalúa, estaba Osvaldo, estaba Tony, estaba Osvaldo Alfonso, Pedro Pablo Álvarez Ramos, y pues teníamos que decidir el día y por papeles, nos escribíamos por papeles porque estábamos siendo vigilados, la casa de Beba era constantemente vigilada, sí. Y salíamos a la calle y pues nos perseguían con toda técnica de escucha de escucha. Y entonces pues por papeles esa noche pues no, como si fuera mudo. Exacto, pues decidimos que el día siguiente iríamos a entregar y qué papel, qué rol tenía asignado cada uno. Por ejemplo, necesitábamos saber si iba a estar abierta la asamblea. Y entonces pues Tony Díaz fue en la mañana a confirmar si estaba abierta la asamblea. Necesitábamos a alguien para que fuera a CNN a avisar de que íbamos. CNN era la cadena de noticias que tenía corresponsal en Cuba. Ajá, para que fuera a avisar si le interesaba cubrir la noticia de la entrega de la solicitud de plebiscito, pues que estuviera con nosotros. Creo que era Lucía Newman. Lucía Newman era la corresponsal en ese momento. Y Osvaldo Alfonso fue quien fue a ver a Lucía Newman. Y efectivamente, pues al día siguiente, pues yo incluso me llevo una camisa en mi bolsa que siempre llevaba. Y me fui vestido para casa de Osvaldo, pues normal, para no tener como de común todos los días iba, con un pullover. Y bueno, pues llegamos y ya Tony nos llama por teléfono, nos confirma que está abierta la asamblea. Osvaldo Alfonso pues, confirma que esto a Lucía Newman para que vaya a la casa. Llega ella a la casa y pues ya teníamos todo contado, ya teníamos todo preparado. Y unos días antes habíamos llamado a miembros del cuerpo diplomático para que viera que físicamente teníamos la firma. Todo verificado y ya era el momento. Y pues bueno, pues salimos, salió después el carro de CNN detrás de nosotros y quedaron en la casa pues Miguel Saludes y Osvaldo Alfonso también, pues se ocuparon también de Efraín Fernández, pues también se ocuparon de ir avisando al momento de nuestra partida pues que íbamos a entregar la solicitud de plebiscito. En tu opinión, ¿por qué el régimen permite la entrega de la firma? Ellos no creo que la permitan, es que ellos no pensaron nunca que contando... No, cuando digo permito que sí, ¿por qué no lo impidieron? ¿Por qué no repitieron el asalto a la casa de Osvaldo? Primero creo que fue porque nos subestimaron, creo que la realidad, o sea que el momento político para ellos en ese momento, en ese instante no era el mismo que en el 91. Creo que pensaron que iba a ser imposible que nosotros recogiéramos, alcanzáramos la cifra de 10.000 firmantes verificados, ¿no? Sí. Porque ya te digo, con tantas firmas falsas que nos llegó de la oposición, con tanta conspiración que nos llegaba de todos los lados, pues cualquiera podía plantearse que era imposible que nosotros llegáramos a esto. Y llegar a esto, ya te digo y te repito, con firmantes confirmados 3 veces. Y creo que ellos subestimaron este intento nuestro. Ellos son personas arrogantes, son personas... ¿Subestimaron también al pueblo que firmaría? Ellos no sabían quién habían firmado. No, pero quiero decir que quizás la impresión era que ellos no pensaron que hubiera tantos cubanos dispuestos a... No, yo creo que sí, que ellos saben perfectamente que hay, no solo eso, sino hay millones de cubanos que están dispuestos a votar contra ellos en cualquier momento, que puedan hacerlo. Pero ellos lo que subestimaron fue nuestra capacidad de pues crear este movimiento, porque el objetivo, más allá de la demanda de plebiscito, más allá de las 11.000 firmas, pues era pues crear una base social, una mínima base social que nos permitiera pues crecer como oposición y como movimiento político a la oposición en general, no solo el Movimiento Cristiano Liberación, y pues irle, digamos que de verdad siendo una fuerza considerable por el régimen para ser escuchada. Esto es lo más importante y creo que en definitiva aún sigue siendo lo más importante, que en Cuba que la oposición logre ser una base social fuerte, y esto es lo que el régimen va a impedir a toda costa. Y bueno, yo creo que en ese momento ellos lo que pensaron que
que no podíamos, teníamos muchas cosas en contra, teníamos los ataques venían de muchos lados y se sorprendieron cuando ya teníamos las 11.000 firmas. Porque bueno, salen ustedes, salimos ya con esa distribución de trabajo para cada uno, salen a llevar la firma. Y ya pues entonces pues Tony nos estaba esperando por cerca de la asamblea y Osvaldo en el automóvil viajamos, Jorge Colmenero, que era quien iba manejando, Osvaldo y yo. Recogimos a Tony, creo que no recuerdo la cuadra que está por atrás de la asamblea, nos venían persiguiendo y recuerdo que Osvaldo le dice a Jorge, para un momento, nos bajamos él y yo como para revisar el neumático del auto y venía uno de ellos corriendo, o sea, ellos venían en un automóvil, cuando nosotros nos paramos se baja uno y empieza a correr hacia nosotros. Te estoy diciendo los de la seguridad del Estado. Sí. Y cuando ve que Osvaldo y yo lo que nos paramos a mirar, pues se queda empieza a aflojar el paso y empieza a mirar. ¿Se le quitó el apuro? Sí. Y entonces pues nada, nos volvimos a montar y ya después dimos rodeo y llegamos hasta la entrada de la asamblea. Fuimos caminando los pocos metros de la entrada con las cajas. Y bueno, pues no te puedo decir qué cantidad de curiosos había, pero había muchas personas que estaban viendo aquello. Recuerdo algo simpático, que es que Julio, Freddy y José Daniel pues oyeron cuando alguien decía, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y alguien decía, no, eso es una donación que traen, una donación que traen de afuera, ¿no? Y entonces, bueno, pues más o menos eso fue otra anécdota simpática. Bueno, simpática la vemos ahora, es que en un momento de la tensión que íbamos para camino a la asamblea, estábamos en la calle 26 y cada vez que de pronto cambian el sentido y pasan estas cosas, ¿no? Veníamos por 26, vamos a coger 23 y Jorge coge contrario, se mete 26 es una de las calles más transitadas de La Habana. Y los de la seguridad que venían detrás de nosotros, cuando nos vieron por el sentido contrario, nos miraban así, nos hacían así, ¿no? Como diciendo, está el tráfico. Y entonces nos dimos cuenta, y fue que Jorge no se dio cuenta, pues, en ese momento nos dimos cuenta que íbamos contrario y pudimos pues, inmediatamente salir. Pero bueno, estas cosas que pasan así, después que terminamos, que presentamos la firma. No, pero llegan allí a la asamblea. Llegamos. Con las cajas en la mano. Con las cajas. El señor que estaba en la puerta, pues, le dijimos, Osvaldo nos saludó, buenas tardes, buenos días, venimos a entregar una propuesta de ley a la asamblea. Y sale otra persona, ¿cuántos son? Y no, somos 3. Bueno, no se pueden entrar 3 nada más, somos 3. Y bueno, ahí subimos a las oficinas y nos recibió Mercedes Columbier, si mal no recuerdo, que era la persona encargada de recibir este tipo de quejas ciudadanas. Y pues presentamos el proyecto, mira, aquí está el proyecto, esta es la fundamentación legal, estas son las firmas, esta es la copia de la firma pasada en línea. ¿Entiendes tú que ya esta funcionaria estaba preparada, que sabía lo que le venía? Sí, yo creo que sí. Ella pues, nos trató con mucha humanidad. Fue muy amable desde el punto de vista social. Y pues nosotros igual. Claro. Fuimos allí a entregar esa demanda, no a discutir con ellos, mucho menos si el plan no era de ellos, era discutir con nosotros. Y pues nada, hecho esto, pues fuimos hasta a la Inmaculada, en La Habana, y pusimos el proyecto a los pies de la Virgen. Y donde quiera que llegamos, yo recuerdo que en ese momento, como la prensa nos estaba siguiendo, pues... La prensa extranjera. La prensa extranjera. Recuerdo que Osvaldo empezó a dar una entrevista a la entrada de la Inmaculada, y entonces al lado de la Inmaculada había una parada de autobuses, y Osvaldo hablando en plena acera. Están exigiendo nuestros derechos y este pueblo, esto es la voluntad del pueblo. Y pasó en ese momento una muchacha
y dice por atrás, eso es verdad. Y bueno, todo el mundo muy contento. Recuerdo cuando entramos, Waldo, ¿qué pasó? Cuando entramos a la democracia, no, acabamos de entregar el proyecto Varela y las reacciones fueron muy emotivas, muy